¿Qué tal? Está. Buenas noches, amigos, amigas, familia que nos acompañan el día de hoy. Gracias por esperar. Tuvimos algunos problemas con la plataforma para iniciar, pero ya estamos aquí otra vez con ustedes. Háganse presentes en los comentarios. Ya vimos ahí Orson Gurrola, Aide Martínez, expresando Cris algo. Magán. Sí, para ver si sigue funcionando la cuestión de comentarios aquí, porque ya ven que la conversación pasada, la transmisión pasada, pues no, fallaron los comentarios, ¿no? Sino para ver si tenemos que ir viéndolos desde el Facebook. Eh, Ahí está, sí están funcionando. Ile Palma, saluditos, sí están funcionando los comentarios. Bien, buenas noches. Al fin, después de 3 semanas, me acompaña de nuevo mi gran amigo, hermano, coach de vida, coach espiritual, sensei absoluto. Adrián Tenrero está de vuelta en estas conversaciones. Adrián, te extrañé como no tienes idea, te lloré todas las noches, no, sufrí enormemente. Qué bueno es tenerte de vuelta después de una breve ausencia, querido hermano. Estoy complacido de que estés de vuelta con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí. La verdad es que pues estar aquí en tu conversación, en nuestra conversación, pues me llena de energía, me hace sentir muy bien. Estas presentaciones que haces, la verdad es que me llenan de júbilo. Yo siento lo mismo por ti, hermano. Siempre es muy grato regresar a conversar aquí contigo. No te veía desde que tenía 37 años. Pues aquella noche. Pues sí, ya pasaron como 3 semanas. Gracias por sacar adelante el programa en mi ausencia. Y pues aquí de nuevo hay que regresar a la chamba. Ya tomé mis vacaciones, así que pues vamos a platicar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues para contextualizar un poco el tema que se decidió poder platicar el día de hoy, tiene que ver con las conspiraciones y las teorías conspirativas, e incluso por ahí un poco de teoría conspiranoica, ¿no? Y todo esto gracias a algunas experiencias que has tenido, Adrián, en en esas 3 semanas que tuviste que tener el reposo y el descanso. Bueno, también para hacerles saber a todos los que nos acompañan y nos están viendo, que esperamos sus comentarios y también pues hay propuestas y libros y películas y eventos que hablen sobre estas cosas. Definitivamente creo que el tema da para hablar mucho, es muy entretenido, ¿no? Ahondar en las conspiraciones y en las teorías al respecto. Bien, pues Adrián, ¿con qué quieres comenzar? Pues, pues así tratando de plantear más o menos para dónde nos dirigimos, ¿no? Pues supongo que allá en casa y les pedimos que por favor, pues que nos comenten, ¿no? ¿Qué entienden por teoría de conspiración? ¿Cuáles son sus favoritas? Si han visto videos o artículos o se ubican por dónde ir cuando quieren ver algo así como, vamos a ver algo interesante, algo misterioso. A la mente se me viene rapidísimo este personaje Dross, un argentino que hace pues, unos materiales, la verdad, muy padrísimos, la verdad, me encantan. No, no puedo creer que estemos referenciando a Dross. Es que la verdad es un referente.
sinceramente, es un gran comunicador. Y pues también se entiende como pues sí, narra las teorías de conspiración. Y cuando hablamos de teorías de conspiración, pues salen que los Illuminati, que los masones, que el grupo de Bilderberg, así, ¿no? Los reptilianos, ¿no? De repente. Sí, pues por supuesto que hay de eso. Esos también son teorías de la conspiración, pero pues habría que ver, hay que sacar una palabra clave, que es la epistemología. De repente me comentan, oye, usan palabras demasiado difíciles a veces en el programa. Bueno, pero vale la pena también pues saber, ¿no? De dónde viene. Epistemología es la forma de dónde viene el conocimiento, cómo se construye, de quiénes viene el conocimiento, ¿no? Porque teoría de conspiración no es una palabra que usen los científicos sociales. Es decir, los científicos sociales no hacen teorías de la conspiración. ¿Sí me explico? Uh-uh. Entonces, ¿de dónde vienen? Pues vienen del sector popular. El sector popular amasa una serie de narrativas, de ideas, de personajes, a veces relacionados, a veces nada que ver, a veces fantásticos, pero les sirven las teorías de conspiración, sobre todo en periodos de crisis como ahora, ¿no? Como la que estamos viviendo ahora, pues de repente empiezan a surgir pues una serie de personajes, relaciones y explicaciones de, por ejemplo, si hablamos del virus, ¿no? Que China fue para desestabilizar a los Estados Unidos, China envió el virus, ¿no? Una explicación que viene ¿desde dónde, no? O sea, ¿qué evidencias tienes? ¿Qué documentos has consultado? Es decir, es bien difícil para la población tener a la mano los elementos necesarios para poder sacar algo que se pueda decir que es una teoría. Es decir, la teoría es esta forma en la que se van amasando las evidencias hasta que la narrativa que ya se generó, ¿no? pues quede todo muy bien armado, muy bien articulado, ¿no? Bueno, entonces, ¿por dónde nos vamos a ir? Pues la verdad es que sería bien curioso irnos por el lado pues, de los reptilianos y de los Illuminatis y de todos estos, ¿no? Está más difícil así. No está mal. O sea, yo creo que es una necesidad de las personas generar narrativas, generar historias, generar formas de comprender el mundo. Y a veces esas historias, esas narrativas que genera la gente común se convierten en ese rumor o esos conocimientos que no lo puedes tener a la mano, es como están en el aire. A veces, si hay alguien que lo toma en sus manos, llámese un científico, llámese un periodista, y creo que vamos a hablar bastante en esta noche acerca de esto, llámese alguien que se dedique a investigar a fondo, que ahora sí, de esa teoría de la conspiración, esos rumores, esas habladas, eso que está en el aire, se va poco a poco confirmando. ¿Cómo podemos confirmar que hay un complot para dominar el mundo que hizo que llegara el COVID en nuestras vidas? ¿Tú tienes alguna idea de por dónde irte, Ricardo? Está muy, muy clarito. Antenas 5G, antivirus de Bill Gates, que ahora se convierten en vacunas. Ese güey se va a volver otra vez el hombre más rico del mundo, ¿no? Ya se cansó de sus años de retiro y de filantropía, y entonces necesita recuperar un poco el poder que tenía. No, está muy claro. Y bueno, ya ahorita con los termómetros infrarrojos, pues también está haciendo su chamba de instalar unos pequeños chips, ¿no? Para controlar nuestro pensamiento, ¿no? No sé qué clase de preguntas haces, Adrián, está clarísimo. Bueno, es que la verdad es que, bueno, parecería totalmente irracional, y digo, de ahí viene, de la idea de la racionalidad, de la ilustración, más bien, tiene una historia. La teoría de la conspiración no siempre estuvo al margen, no siempre fue cosa de locos, al contrario, las teorías de la conspiración vienen de gente ilustrada.
cuando nace la idea de la Ilustración, se da la gran conjura, lo que llamaron los teóricos de la conspiración y los padres teóricos de la conspiración, le llamaban la gran conjura. ¿Cómo fue posible la Revolución Francesa? ¿Qué tuvo que suceder? Había una idea que estaba recién descubierta, la ley de la gravedad por Newton, de que las ciencias sociales tenían que ser como eso, tenían que ser como lo mecánico, una causa y un efecto. Entonces, de algún lugar tenía que venir. Y pues era la época en la que se estaba construyendo el individuo. Entonces tenía que venir de un líder o un grupo de líderes. La política antes de la Revolución Francesa, la política era principesca. Es decir, un grupo de la corte, es decir, los príncipes, los ministros, entre ellos conspiraban. La idea de conspiración tampoco era tan ajena, era bastante natural. De hecho, pues a través de la conspiración asesinan a César, ¿no? Eso es como muy fácil de ubicar en la historia, ¿no? Y así, pues también Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo era como que el manual de cómo conspirar, cómo sobrevivir a las conspiraciones. Más príncipes murieron o fueron sustituidos por las conspiraciones que realmente por guerras o por estos elementos externos. Más bien era la conspiración, pero en una corte. Es decir, gente que conocías incluso de primera persona. Entonces podías juzgar su calidad moral. Pero pues después de la Revolución, bueno, ya en el contexto de la Revolución Francesa, pues se convierte en algo masivo. O sea, países, grandes naciones, grandes pueblos. O sea, realmente ya no... esta conspiración que era palaciega ya se convirtió en una conspiración pues, demasiado grande. Pero entonces cambió un poco la política de la conspiración. Ahora tendríamos que estar pensando en qué es lo que sucedió, quiénes decidieron, cómo lo decidieron. Y bueno, pues así aparecen por primera vez en la historia, bueno, probablemente antes, ¿no? Pero dentro de este contexto de la Revolución Francesa ya se nombran a los grandes conspiradores que hasta el día de hoy siguen más o menos escuchándose. Por ahí están los masones, francmasones, están los Illuminati, que ya desde esa época ya tenían sus actividades, ¿no? Que realmente sí existieron los Illuminati, pero pues eran un grupo, pues como una pequeña secta, si se puede decir, que tuvieron su representación en Europa, pero realmente no tuvieron demasiado impacto. Es más, desaparecen formalmente, pero en el imaginario quedan muy presentes, ¿no? Como, de hecho, los Illuminati tenían un proyecto de generar poder, riquezas e influencia sin trabajar alrededor del globo. Le decían los globalistas. ¿No te parece así como similar a los que hoy en día entendemos como pues los agentes globalizadores, ¿no? Estas como grandes empresas transnacionales que controlan un montón de cosas. Es decir, hay como una narrativa que aparece en este periodo. También están los jesuitas, también están los judíos, por supuesto, el tema judío, que van trascendiendo a lo largo del tiempo y llegan hasta hoy. No sé cuáles dirías hoy que son los actores más como relevantes de las teorías de conspiración contemporáneas, Rich. No sé si ubicas por allá quiénes podrían ser. Bueno, a ver, una aclaración para que no se me malinterprete hace un rato con mi exageración de las antenas 5G y demás, ¿no? A ver, el acto de conspirar existe, ¿no? Y Adrián hablaba hace un rato de ejemplos históricos muy palpables. No nos vayamos más lejos. La independencia de México, por lo que llamamos históricamente, oficialmente como independencia de México, se origina en un ejercicio de conspiración sostenida, ¿no? Ahí en la Casa de la Corregidora y otros lugares, ¿no?
bien documentada, ¿no? No es una historia inventada, como los niños héroes, nada, ¿no? O sea, sí, vamos, muchas de las revoluciones y de los cambios en los estados, en los países, se dan gracias a la planeación y al consenso de un grupo de gente que tiene un objetivo en común y que además tiene que mantenerlo oculto para que pueda resultar, ¿no? O sea, tratando de definir lo que es el acto de conspirar, está un poco ahí, ¿no? También pienso en la conspiración de la familia de los zares rusos cuando Rasputín casi dominó Rusia a través de la influencia que tenía, ¿no? con ellos, conspiraron tanto, tuvieron que matarlo 4 veces casi, ¿no? Vamos, existe, ¿no? No es una descalificación generalizada per se inmediata, ¿no? Pero sí creo que vamos a tener que hacer como una aclaración entre el acto de conspirar, las conspiraciones que sí han existido y van a seguir existiendo, porque a veces es la única manera de poder lograr algo, y la teoría conspirativa, un poco drosiana, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que tiene sus orígenes en otra cosa, ¿no? Yo pienso en las teorías conspiranoicas, un poco como con el mismo origen del mito, ¿no? Se elaboran para dar una explicación sobre sucesos que no podemos o que no alcanzamos a explicar de otra manera. Y entonces nos hacen sentir en control sobre lo que no sabemos y sobre lo que no podemos explicar. El mito, las explicaciones espirituales, espirituosas, religiosas, también. O sea, yo creo que las teorías conspirativas, conspiranoicas, van un poco por ahí, ¿no? Bueno, yo quería hacer como esa aclaración también para darme a entender mejor, ¿no? Hay un comentario que dice por aquí, Chris, dice, pues creo que al hablar de las teorías de conspiración es en parte hablar del pensamiento mágico mismo, que tiene funciones adaptativas y una de sus principales funciones es reducir la ansiedad. Efectivamente, cuando vemos una situación que es como demasiado grande para poder llevarla, pues le damos una explicación y eso puede ayudarnos a pues, lidiar con el evento. Por ejemplo, el tema COVID, ¿no? ¿Qué importa de dónde vino? Lo estoy viviendo y pues bueno, trato de manejarlo lo mejor que puedo. Pero puede esta teoría de la conspiración ir un poco más allá. Es decir, se puede superar la idea de que es un elemento de fantástico, un pensamiento mágico. Eso es bien interesante para nosotros y para las películas que queremos mencionar esta noche, porque hay algunas personas que se han tomado en serio algunos de estos relatos y han ido mucho más allá para pasar de esta teoría de la conspiración como empujada hacia lo marginal. Esto es como un cuento, como, no lo sé, o sea, realmente desde el punto de vista científico se tiende a hacer como un margen. Las teorías de conspiración empezaron a ser como lo científico, o sea, fue la primera etapa de las ciencias sociales. Después evolucionaron las ciencias sociales y así como la química tuvo su alquimia, así como la astronomía tuvo su astrología, pues también las ciencias sociales tuvieron sus teorías de conspiración, digamos que son como estas pseudociencias que luego quedaron al margen, ¿no? Se empiezan a tomar en serio las teorías de conspiración más o menos como a la mitad del siglo XX. Los historiadores norteamericanos, al hablar de la Revolución Americana, o sea, su independencia, incluyen este término y pues muy similar a la teoría conspiranoica, el término de la política, perdón, ¿cómo se dice esta enfermedad mental? Como paranoia. Exacto, una política paranoide. Esa es la forma en la que ahora entienden muy bien el contexto de la Revolución norteamericana,
porque tanto de los dos sectores, por parte de los colonos, tenían una idea de que Inglaterra quería controlarlos en exceso. Y por otra parte, también la corona tenía la idea de que los colonos ya se querían emancipar. Entonces había una paranoia muy fuerte por ambos lados, que era impulsada por sectores, pues por ejemplo, el sector religioso, el sector político, los burgueses comerciantes. Es decir, sectores muy importantes impulsaban las teorías de conspiración a favor de sus intereses políticos. Vemos cómo hoy las teorías de conspiración ya no las hablan los científicos. Algunos políticos las mencionan, pero siempre a su favor, es decir, siempre hay alguien intentando dominar. Por ejemplo, Donald Trump siempre está diciendo China lanzó esto para debilitarnos. Pero, eso es un ejemplo, ¿no? Pero también hay un montón y aquí ya vamos a empezar a entrar en tema. Si ustedes se hubieran imaginado que, por ejemplo, el tema de Lozoya, que está como muy fresco, Lozoya, Pemex, Odebrecht, todos estos elementos de la política del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues sonaban, estaban documentados algunos de estos, pero realmente no pasaba a articularse como un caso que estuviera en manos de la ley. Es decir, queda un poco marginal, casi como una teoría de la conspiración. Podríamos imaginar que había una conspiración por parte yo aquí voy a hablar puros presuntos, porque todavía no está demostrado, pero vale para ilustrar el ejemplo. Lozoya, Enrique Peña Nieto, Videgaray, miembros del PAN, PRD, todo el Congreso, bueno, algunos sectores claves del Congreso mexicano, incluso el candidato presidencial panista, ¿te acuerdas cómo se llama? Perdón, se me escapa. Chicken Little. Chicken Little, exactamente. O sea, si yo te platicaba esto, a ver, Rich, vamos a hablar como en el 2017. Tú puedes imaginar que vamos a sentarnos a platicar y mira, se reunieron, les dio dinero a Odebrecht, lo repartieron, gestionaron la reforma energética y pues todos se llevaron todo el dinero y liquidaron el Estado. Liquidaron los bienes del Estado. ¿Tú qué me dices? ¿Estás loco, Adrián? Es como una teoría de la conspiración. ¿Te lo explico? Sin embargo, vemos como los agentes sociales van caminando hacia, pues en este caso la justicia, pues hay un fiscal que está pues investigando y pues ya tiene como ciertos avances. Hoy se puede ver como un poquito desmarcado ya de una teoría de la conspiración, aunque está por probarse, ¿eh? Cabe mencionar, pero pues se pueden esclarecer que pues estos pensamientos que de repente son como fantásticos, como un pensamiento mágico, no hay ninguna prueba, también pueden articular pues consecuencias sociales. ¿Cómo ves, Rich? Que se vienen tiempos muy turbulentos políticamente hablando. Yo recuerdo mucho este discurso constante de López Obrador previo a su elección sobre que no iba a ser un gobierno de venganza, ¿no? Cuando incluso se le cuestionaba mucho bueno, ¿y por qué? O sea, si resulta que en tu sexenio salen estos nombres de importantes de cabezas, ¿por qué no? O sea, me estás diciendo que no los vas a meter a la cárcel y que les vas a condonar el delito, y él, como es habitual, se limitaba a repetir su discurso tremendamente interpretativo, ¿no? Interpretable. Por eso me parece sumamente interesante lo que va a acontecer en los próximos meses a partir de la extradición de Lozoya. También habría que estar muy atentos en la otra conspiración, ¿no? O sea, porque evidentemente el gobierno de López Obrador en esos momentos tiene intereses muy, muy particulares, ¿no? Y Lozoya pues quiere salvarse el pellejo lo más que pueda, ¿no? O sea, seguramente ya hay algún trato, algún acuerdo para que Lozoya no salga tan perjudicado. Vamos a ver qué sale de todo esto. Me parece tiempos turbulentos y emocionantes, ¿no? Pues fíjate que también está por otra línea, está el tema de García Luna.
O sea, ¿te acuerdas que se platicaba? No, pues es que hay un pacto entre el gobierno y el narcotráfico, ¿no? Eso era como decir palabras al aire, ¿no? Como realmente no había ninguna evidencia. Y es curioso que pues, en esta excelente relación que parecen tener nuestros presidentes de México y Estados Unidos, bueno, su presidente y nuestro presidente, es a través de la justicia norteamericana que pues, le están llegando a García Luna, ¿no? Y parece que todos los caminos llevan a Felipe Calderón, ¿no crees? Bueno, sí, no es casualidad que ahorita una conferencia que tuvo, ¿no? Dijo que la mejor manera era la insurrección para votar gobiernos en Venezuela y en México, ¿no? Gobiernos autoritarios y demás. Me parece una declaración, o sea, como ¿cómo va el dicho? Bueno, como que se justifica, ¿no? Antes, como, no sé, me parece completamente Bueno, y fuera pues de lugar, ¿no? pero es que también cada gobierno pues impulsa estas campañas mediáticas de la justicia y que quienes están cayendo y hay que ir atrapando a los malhechores de los sexenios anteriores. Dice don Carlos Parra, no esperen mucho, más que nada, tristemente. Pues sí, la verdad es que pues hay que ver cómo se van desenvolviendo, ¿no? Con la esperanza siempre de que se haga justicia y que se llegue a la verdad, y siempre con la presunta culpabilidad no ya declarada. Hay que esperar que es lo que nos dice la justicia, pero pues sí, nace de una idea de conspiración, ¿no? O sea, vemos cómo se puede volver instrumental, cómo incluso se puede aprovechar por parte de un gobierno actual, incluso también por una oposición. Y bueno, esto nos lleva a nuestra primer reseña, que es 1994, una serie de Netflix. La verdad está impresionante. Son 5 capítulos que nos hablan de ese año tan importante que vivió México. Es una serie de Diego Enrique Osorno, que fue el ganador del Premio Nacional de Periodismo por pues, la construcción de esta serie de 5 capítulos. Y está súper interesante porque, pues bueno, es un momento, pues Carlos Salinas de Gortari está a punto de dejar la presidencia, es un momento en el que aparece el EZLN. Por cierto, los dos están en el documental, lo cual es impresionante, ¿no? Sobre todo el discurso que da Salinas de Gortari, y también después de, creo que desde 2016, no aparecía el subcomandante Marcos, ahora, ¿cómo se llama? Galeano, ¿no? Y pues aparecen allí todos los personajes claves, incluido, pues por supuesto, todo lo que tiene que ver con Luis Donaldo Colosio, ¿no? Este asesinato, de por qué se dio este asesinato, qué estaba sucediendo en este cambio de estafeta, ¿no? De un antiguo régimen a un nuevo régimen, que Luis Donaldo Colosio estaba como impulsando, ¿no? Como una apertura democrática, como una serie de ideas que, bueno, eso como en su tiempo como que generaron todas estas precisamente teorías de conspiración de que hay que detenerlo, ¿no? Y que este asesinato, este magnicidio fue como cortar estos procesos, ¿no? Le tocaría a Ernesto Zedillo pues ser el siguiente presidente, y finalmente a través de pues un proceso mucho más largo pues llegaría la alternancia con el PAN en el año 2000. Pero después del 94 pues aparecen personajes que hoy son claves, ¿no? Por ejemplo, ahí está Marcelo Ebrard, también es un año en el que pues aparece López Obrador, ¿no? Y pues todos estos movimientos nos hacen, la verdad es que es un año clave para México, muy bien documentado, los personajes más relevantes aparecen aquí. No es imperdible para ponerte al tanto de qué es lo que sucedía entonces. 1994, a través de Netflix, digo, así que está muy accesible. Salió el año pasado, me parece. Oye, Adrián, ¿y en el documental dan alguna conclusión acerca de si fue Mario Aburto o no el único autor? La verdad es que
el documental se dedica un montón pues a eso, ¿no? A como documentar actores, fechas, más a los hechos, especula muy poco, editorializa muy poquito, o sea, no trata de como sacar conclusiones ni de generar líneas argumentativas que puedan dar interpretación, más que a través de las voces de los actores. En eso es muy bueno el documental. Es decir, pues, como ya te mencioné, digo, también el expresidente Salinas de Gortari pues, ha sido pues, blanco también de todas estas teorías, ¿no? Salinas de Gortari sigue gobernando el país a través de sus delfines. Se escucha con frecuencia eso, ¿no? Han pasado tantos años y él sigue manejando el PRIAN, él sigue manejando toda la estrategia política, hasta López Obrador, ¿no? O sea, López Obrador es uno de sus hijitos y esto del cambio realmente no es un cambio. O sea, todas estas también son como teorías de conspiración. Entonces hace sumamente relevante que Carlos Salinas de Gortari aparezca y diga, creo que no recuerdo, la verdad no tengo el dato, pero no sé cuándo fue la última vez que Carlos Salinas de Gortari dio entrevista o hizo mensaje público o algo por el estilo. La verdad es que es muy significativo. Sí, yo recuerdo ya un poquito para cerrar esto, porque hay más recomendaciones. En mi infancia, 3 eventos tremendamente impactantes, significativos, en los que no entendía nada, pero me daba mucho miedo todo. En el 91, el eclipse total de Sol. No sé por qué lo tengo presente como una experiencia terrorífica, probablemente porque no entendía qué pasaba, ¿no? Y la gente se volvía loca, veía los videos y las noticias y demás, ¿no? El asesinato de Colosio, por supuesto, que además fue material de al menos un año de hablar de esto continuamente, ¿no? En los medios, y que, bueno, además tiene reminiscencias a uno de los eventos históricos en la historia de Estados Unidos, con J.F. Kennedy, ¿no? Pues sí, o sea, estos eventos dan mucho para la teoría conspiratoria. Y curiosamente, la aparición de Chupacabras, ¿no? Que precisamente sí, pero fue para esta, o sea, fue para esta época, ¿no? Yo recuerdo incluso imágenes y playeras en donde se combinaba la imagen de Salinas de Gortari con el Chupacabras, ¿no? Que sirvió también el evento mediático para distraer un poco la atención acerca de las cosas que estaban ocurriendo políticamente. Y bueno, el Chupacabras, o sea, un invento que sirvió también un poco como conspiración también, ¿no? O sea, un invento burdo, por supuesto, ¿no? Cortina de humo, ¿no? Sí, basado en un miedo primario y muy rural, ¿no? Que fue popular. Yo recuerdo que salía en las tardes a jugar con mis amiguitos y yo veía así los árboles para ver si no me encontraban chingado chupacabras, ¿no? O sea, porque estaba en los medios todo el tiempo. Y entonces, sí, claro, mientras la gente más racional y adulta estaba cagándose de miedo por las cosas que iban a venir política y socialmente en el país, ¿no? El resto, incluidos los niños, con este pensamiento muy primario, ¿no? Nos estamos cagando de miedo con una figura como Chupacabras, ¿no? Me parece como sumamente interesante el paralelismo que existe, ¿no? entre estos eventos, ¿no? Hace años que no recordaba eso. Pues nada, para que puedan ver ahí el documental en Netflix, recomendación de Adrián, que cumple ahí las 5 estrellas como casi todas sus recomendaciones. Gracias, Rich. Dice don Carlos Barra, el crimen de Colosio fue político y así se decidió por el poder en México. Quien disparó es lo de menos. Efectivamente, y como ya hemos visto en otros magnicidios, como el que mencionas, de JFK, pues las teorías de conspiración del
de una persona aislada, individual, con un tema tal vez de desequilibrio mental o de política radical, pero la persona aislada es como, ajá, es como ahí muere, ¿no? Y ya se acaba todo lo demás. O sea, no hay más relato, y lo cual es muy, muy, muy sospechoso, ¿no? Y da, Oye, sí, perdón, sí. quiero leer un comentario que me parece sumamente interesante de Rodrigo Madera. Gracias, como siempre, Rodrigo, por seguirnos. Sobre el tema de conspiraciones, recientemente me gustó mucho The Plot Against America, miniserie de HBO, que adapta la novela homónima de Philip Roth, una ucraniana en donde Roosevelt pierde las elecciones contra el antisemita Lindbergh durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial, provocando paranoia, miedo y un ostracismo cada vez mayor en la población judía. Yo le vi maravillosas reseñas a esta miniserie. Está disponible en HBO por si la quieren experimentar. Hay una recomendación también de Rodrigo Madera que tiene un criterio bárbaro para estas cosas, ¿eh? Gracias por tu saludo, Rodrigo. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta. Y bueno, para continuar con las recomendaciones, pues hay algunas obras claves recientes. Podríamos pensar, por ejemplo, en el año que González Iñárritu y Lubezki ganaron respectivamente sus Óscares por Mejor Director y por Fotografía con el Renacido. La mejor película fue Spotlight, y Spotlight pues puso sobre la mesa una teoría de conspiración que llevaba añísimos a voces entre la población pues no solo del lugar donde se manifiesta toda esta historia, que es en Boston, es Massachusetts. Es dirigida por este grupo especial este periódico, que es precisamente que se llama Spotlight. Esta película pues retrata la investigación que hace este grupo de periodistas de algunas voces que hablaban sobre abuso sexual por la parte de la Iglesia Católica en este escenario, ¿no? Pues es una teoría que pues ha afectado pues no solamente esta parte de Estados Unidos, que generó un escándalo, sino que pues, también se destaparon temas en México, se destaparon temas en toda Latinoamérica. Es decir, han puesto en jaque pues a toda esta infraestructura de la Iglesia Católica en todo el mundo. Es decir, había una teoría que pues estaba como silenciada por todos los poderes, ¿no? O sea, los científicos sociales no se metían, los políticos no se metían, en la jerarquía no se metía, lo tapaba, o sea, se mantenía mucho en la oscuridad. Pero había un sector de la población que lo llevaba a voces, ¿no? Es decir, hay ese secreto que no es tan secreto, y se escuchaba y se sabía y había los rumores. Entonces, hay una frase de otra película de la que ojalá tengamos oportunidad de hablar, que es Dark Waters, que es acerca de pues, el teflón. Ya hablaremos sobre esto. El personaje principal, que es un abogado defensor de una población de los Estados Unidos que se ve contaminada por desechos químicos de DuPont, dice, no puedo creer que estemos solos, no puedo creer que la justicia no esté hecha para defendernos, sino está hecha para defenderlos a ellos. Y que me lo dijo un granjero, me lo dijo desde el primer día, antes de que empezara mi investigación. Solo somos nosotros los que tenemos a la mano la posibilidad de defendernos. Y vemos en estas películas que efectivamente sí hay casos en donde la evidencia se acumula tanto que ya es insostenible para la justicia pues tomar cartas en el asunto, ¿no? En este caso pues viene del periodismo, ¿no? Ya no es solo las voces del pueblo, o sea, lo popular, lo que se dice en el bar, por ejemplo, ¿no? O salir de la iglesia o tomando el té o el café o lo que sea, sino que ya se toman cartas en el asunto, se documenta, y esa documentación impacta socialmente
con respaldo de las evidencias, se juntan un montón de evidencias para generar una narrativa lo suficientemente coherente como para que pueda tener un impacto social. Eso en el caso de Spotlight, que pues hay un montón también. Esto fue este reportaje que se hizo, ganó el Pulitzer en el 2003 para el Globe, para el equipo de Spotlight del Globe. Y pues bueno, de esa manera como sustenta como una investigación a gran escala, muy seria, que tuvo un impacto en la justicia. También, ya que hemos mencionado esta parte de Dark Waters, perdón, Rich, no sé si quieres hacer algún comentario acerca de Spotlight. Sí, uno breve y quiero conectarlo con otra obra antes de pasar a Dark Waters. Sí, a ver, la película pues, es un producto hollywoodense de una investigación periodística seria que destapó toda esta red de corrupción, de conspiración en Massachusetts, y que yo creo que es el primer golpe mediático comprobado dentro de todos estos teorías, ¿no?, conspiratorias respecto a la Iglesia Católica. Sin ánimo de defender o atacar una postura espiritual religiosa, pues la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones con más poder en la historia occidental humana, ¿no? Y entonces pues no resulta extraño ni sorprendente que se vayan destapando algunas de estas cosas. Sobre todo, Spotlight pues se trata de crímenes sexuales y de pederastía o sea, no son cosas menores, ¿no? Yo creo que ese fue uno de los elementos por los que la Academia decidió premiar a la película como mejor película ese año, por una cuestión también de inclusión y corrección política. No estoy diciendo que eso esté mal, al contrario, o sea, creo que un escenario como los Óscares tendría que servir también para esto, ¿no? Para la visibilización, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Y bueno, un poco dentro de esta cuestión, ¿no?, de lo religioso y las teorías conspiratorias, yo me acordé mucho de Umberto Eco con este par de obras, probablemente sus obras más recordadas, El nombre de la rosa, ambientada en una abadía en el medievo, con reminiscencias de Sir Arthur Conan Doyle, ¿no?, reminiscencias detectivescas, en donde Guillermo de Baskerville, ahí está la referencia de Conan Doyle con el Baskerville, es una especie de detective que tiene que darle, detective sacerdote, ¿no?, que tiene que darle respuesta a una serie de crímenes en una abadía. Hay un montón de personajes muy extraños en el confinamiento, convenientemente para estos tiempos. Y bueno, sin spoilearles mucho la novela, todo radica en una conspiración mayúscula para ocultar textos, ¿no? Porque recordemos que los centinelas del pensamiento y de la sabiduría en el medievo eran los sacerdotes en las abadías. No había nadie más que produjera libros. Recuerden que eran reproducciones a mano, porque pues, no había, estamos hablando antes, siglos antes de la invención de la imprenta, ¿no? Entonces hay una conspiración mayúscula en esa abadía que termina por matar a mucha gente para que no sea descubierta, para mantener los estándares y los preceptos cristianos, ¿no? Que estaban en ese momento, ¿no? Creo que era un libro que hablaba acerca de la importancia de la risa, ¿no? Bien interesante. La verdad es que no es una prosa
muy llevadera. Humberto Eco no es un novelista con esta destreza prosaica, es más bien un intelectual enorme que le importa un carajo si va a ser disfrutable o no. Entonces de repente es como complicado seguir el ritmo, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco la recomendación. Y el otro libro, un poco más conspiranoide todavía, es El péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault, no voy a hablar demasiados detalles de él, pero sirve como un ejemplo perfecto de cómo las teorías de conspiración pueden construirse o sea, longitudinalmente, y todas pueden conectarse de una manera casi mágico-mística, ¿no? Se ha considerado El péndulo de Foucault como una novela antiesotérica y antimística porque deja en evidencia, ¿no?, los motivadores de estos movimientos y cómo se han mantenido en el tiempo. Otro libro muy recomendable de Eco para zambullirse en la semiótica pragmática, por llamarlo de alguna manera, y la teoría de conspiración, ¿no? Ahí se los dejamos. Muy bien, Adrián. Bueno, querías continuar con Dark Waters, ¿no? Sí, sí, también, para también cerrar también el tema de Spotlight, pues hay como un tabú de hablar de estos grandes agentes sociales, ¿no? Como las iglesias, la Iglesia Católica, ¿no? Pero también de repente se vuelve como un poquito más sencillo a veces pensar que, bueno, la Iglesia Católica, pues hay un elemento ahí como un aura de que pues a partir de nuestras creencias religiosas pues lo asociamos con la bondad. Pero de repente las industrias, la empresa, como que, bueno, ya lo capitalista, como que ya le podemos poner cara de diablos y de malditos y de gente que es así perversa, ¿no? Que solo quieren las ganancias y que no les importa nada, ¿no? Pero el caso de Dark Waters es bien particular porque ellos vivían en una comunidad muy pequeña de West Virginia, en donde pues había una planta de DuPont, que es pues, una empresa muy grande de los Estados Unidos, que se dedica, tiene un sector que es dedicado a lo químico, y pues le llegan a este personaje que que existe en la vida real, que es Robert Bilott, interpretado por Mark Ruffalo. Mark Ruffalo se convierte como, no sé, como que la verdad es que yo le veo cara como de efectivamente eso, ¿no? Como un abogado, un poco, pues muy ético, pues era católico también, en el personaje se entrega pues este caso, que era un caso así, se presentan en el primer día como miembro, ya como socio de un gran buffet de servicios de abogacía para las empresas, y pues lo interrumpen de su primera reunión, gran reunión, y eran un par de campesinos, ¿no? que llevaron videos para decirle, oye, están envenenando mi rancho y pues tu abuelita, yo conozco a tu abuelita y me dijo que tú me podías atender. Y así, y le dicen, miren, yo estoy a la mitad de algo, yo no me dedico a eso, así que pues yo lo puedo recomendar a alguien, no queremos que seas tú. Bueno, entonces de alguna forma se siente enganchado pues por la relación que tiene con su abuela, y va a visitar a estos granjeros, y pues el granjero, la verdad es que no sentía que le estaban haciendo un favor. O sea, él decía, necesito que tú me ayudes a ir en contra de estas personas que generaban como una contaminación. Tenía como un rancho como 190 cabezas de ganado, y habían muerto casi todas. De hecho, al final se ve que pierde completamente todo. No estoy spoileando nada, es como está muy al principio y no es tan relevante. El caso es de que pues, este personaje empieza a investigar, se empieza a meter y descubre algo que no sé si están al tanto, pero
descubre que DuPont generó desde los años 50 una industria masiva que llega hasta nuestros días de recubrimiento de teflón a nivel inicialmente militar, es decir, para que los tanques de guerra no se mojaran, fueran impermeables, pero pues el teflón llegó a todo, ¿no? Llegó a la ropa, llegó a pues, los tapetes, a la material que quieras para evitar pues precisamente para hacerlo impermeable, pero sobre todo a pues las sartenes, ¿no? Las sartenes, el teflón para que no se pegue ahí tu huevito frito o lo que sea. Era el teflón, sigue siendo el teflón. Y desde los años 50 hay evidencias muy importantes de que el teflón es un cancerígeno pues, durísimo, ¿no? Entonces, este abogado, pues ya sabes, no se dice que pues, los abogados son abogánsters, ¿no? Con perdón de toda la comunidad de abogados. Es como, vamos a poner como teoría de conspiración, pero este abogado habla con su junta directiva y al parecer algunos de los miembros dicen, no, ¿cómo nos vamos a meter a eso? Es un proyecto demasiado pequeño, no vamos a ganar nada, ¿no? Pero hubo una persona, precisamente el presidente de la junta, y dijo, no, vamos, por eso la gente piensa que somos unos demonios. Así que tenemos que luchar para que los grandes empresarios no cometan ese tipo de injusticias y no perjudiquen a la población. Es decir, ahí, pues, en primera instancia está este personaje que es el abogado de Robert, pero también este bufete apoya un juicio que empezaría en el 99, un poco antes, pero que llega hasta nuestros días. Justamente después de 20 años se sigue luchando por esta causa. No quiero avanzar demasiado en cómo va a terminar, pero pues es acerca de esta idea de que se había desestimado lo que había dicho este granjero. De hecho, las autoridades pues, ecológicas de los Estados Unidos habían llegado y descartado toda responsabilidad de la empresa, pero él dice, pues por supuesto, esta gente del gobierno solamente cumplen las regulaciones declaradas por las industrias, es decir, la supervisión de la contaminación química está en términos de lo que la industria dice que es contaminante. Lo que no está declarado que es contaminante no lo regula la agencia gubernamental. Entonces, son de las cosas que se van descubriendo a lo largo de todo esto. Está muy bien documentado el caso, además de esta película que es buenísima, está muy bien documentado el caso, que está basado en una historia del New York Times que se llama exactamente, ahorita les digo, el abogado que se convirtió en la peor pesadilla de DuPont. Pero hay más, eso fue como en el 2015. Hay otros artículos que fueron apuntalando toda esa narrativa que se generó alrededor de este caso de Dark Waters. Y justamente quiero retomar para cerrar con Dark Waters, pues esto que dice esta persona, que es, no dejó pasar la injusticia y le dedicó, o sea, uno puede imaginar que en las altas esferas de abogados empresariales, tú estarías ganando, no sé, lo que quieras en dinero o en dólares, ¿no? Por defender a las empresas precisamente. Pero ¿quién defiende a estos pequeños? ¿Quién defiende, en este caso, a este granjero que perdió su granja, que enferma, y a toda una población que se enferma? Porque parte de los juicios que se van desenvolviendo es que tuvieron que hacer pruebas con esta comunidad de West Virginia que generó el mayor estudio epidemiológico de todos los tiempos para poder sacar conclusiones. No les adelanto qué conclusiones llegaron. Y pues este tema de Dark Waters, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Rich? ¿Se le puede ganar a los grandes? ¿Se le puede ganar a los intocables y poderosos? Bueno, a veces, ¿no? O sea, depende. Creo que lejos si corresponde a teorías conspiranoides, conspiranoicas o no,
Evidentemente hay un montón de acuerdos de cosas y conexiones allá arriba, en las grandes esferas, de los que nosotros no tenemos maldita idea y que no vamos a tener, porque no nos movemos ahí, ¿no? Además, el poder el dinero transforman a cualquier persona, ¿no? Y se dimensiona la ética y la moral desde una perspectiva distinta, ¿no? Antes que estabas hablando sobre la trama, la premisa de Dark Waters, me acordé de Erin Brockovich, ¿no? Esta película de Steven Soderbergh, me encanta, porque además soy bastante fanático de Soderbergh, que va un poco también de eso, ¿no? Y además ahí ni siquiera es una abogada, es una madre Trabajadora social. soltera desesperada, ¿no? Por sacar adelante a sus hijos. Va un poco de eso también, ¿no? De la lucha del pequeño contra el grande, ¿no? Fantástica también Erin Brockovich, por si no la han visto. Y bueno, ya siendo un poquito tarde, ya siendo las 23 horas, vale la pena hacer algunos, sin abundar demasiado, algunas otras, hay algunas otras películas alrededor del tema, de teorías de conspiración, que pues sí, la verdad es que sí son muy buenas y claves para entender nuestro momento contemporáneo. Y a propósito de Soderbergh, él estuvo como productor ejecutivo de Citizen4. Citizen4 es la historia de cómo revela toda su información, así el momento inicial del tema con Edward Snowden, el tema de la vigilancia, que desató un conflicto internacional, porque pues además del espionaje, la intervención en teléfonos, plataformas, redes sociales, cualquier cosa que se te ocurra en el interior de Estados Unidos, 35 personas, líderes internacionales, se mencionaban en estos informes como que habían sido intervenidos, incluyendo Enrique Peña Nieto, incluyendo Lula da Silva, no sé si Lula da Silva, sino, bueno, la que está en su Rousseff, y también Angela Merkel. O sea, la verdad es que un panorama internacional muy, muy, muy complejo, que él puso en jaque la administración de Barack Obama. Obviamente querían ahorcar a Edward Snowden. Algunos lo tomaron como un traidor y otros como un héroe. O sea, es decir, muchos de los periodistas incluso que habían destapado temas como Watergate o temas de claves para para la guerra de Vietnam, por ejemplo, sacaron su apoyo pues, incondicional por este acto pues primero está la patria, ¿no? Eso es por una parte dicen es un traidor a la patria y por otra parte dicen es un héroe total, ¿no? Pues esto con Citizen4, la verdad es que ganó un Oscar por mejor documental largo en su momento, ¿no? Y pues ahí también el apoyo de la academia para este tema político. Pero la verdad es que pues han salido otros, está Snowden, no recuerdo exactamente de qué director es, como más reciente, no sé si lo ubicas. Sí lo ubico. ¿Qué actor hace el personaje de Snowden? La verdad es que sí se me va, no lo tengo muy a la mano. Sí, bueno, pero a ver, un poco como para apuntalar la importancia de Snowden y de Julian Assange también, ¿no? Tengo que confesar que yo me bajé los últimos documentos que, estando este güey en la cárcel, reveló. Son los documentos de México, ¿no? Y no tengo ni maldita idea de cómo leerlos, ¿no? O sea, es que hay documentos que seguramente están en clave, y ahí están en mi celular. No sé si alguna vez me van a desaparecer por eso. Pero a ver, Snowden y Assange son dos personajes claves que destapan conspiraciones reales en las altas
esferas y que se han vuelto un hito, ¿no? Pues, para lo que viene en la historia, pues sí, occidental, ¿no? Sí, bueno, como conclusiones, las ciencias sociales evolucionaron hasta poder decir que era, y bueno, eso era como el establishment de las ciencias sociales, ¿no? Esto de las teorías de conspiración resultan como muy poco probables porque la historia es pues, una combinación, una suma de muchísimas variables y la verdad es que se disminuye la probabilidad de que una serie de personas conspiren, planeen, ejecuten cosas que pues salgan tan bien, ¿no? Como para poder decir que esto fue conspirado o planeado. Pero como lo hemos tratado de, pues, de documentar, ¿no? Como estas excepciones a esta lógica, vemos que sí se puede encontrar una serie de personas, de grupos que generalmente están asociados al poder dentro del grupo, dentro de los grupos religiosos, empresariales, gubernamentales, que pues sí, se reúnen, planean, ejecutan y pues esto queda muy lejos de la mirada de las personas de a pie como nosotros, pero algunos valientes, algunos ciudadanos haciendo este ejercicio de libertad y de investigación y de conocer la verdad, pues llegan a evidenciar todas estas tramas. A propósito también, ya mencionada, pero pues vale la pena también incluirla acá, The Report con Adam Driver, que pues es también otro loquito que se dedica a revisar y revisar y revisar, llegar al fondo de estos. A partir del 9/11, la CIA implementa unas nuevas estrategias, unas nuevas técnicas de entrevista. Y eso significa, en términos pues, llanos, tortura. Entonces, la idea de que los Estados Unidos, defensor de las libertades individuales, haga tortura alrededor del mundo de manera impune, pues iba en contra de todos los valores pues, que están en el seno de la idea de los Estados Unidos. Y así se lo toman estos personajes, llegan hasta el fondo, descubren, destapan, luchan porque lo que descubrieron impacte. Es decir, ese es el otro lado de las teorías de conspiración, el lado que representa que tenemos un reto de alcanzar la verdad en este mundo de posverdad, en este bombardeo de información basura que de repente tenemos, en este bombardeo de TikToks y de memes y de cosas chistosas que digo que también son disfrutables, por supuesto, pero también hay una realidad ahí social que pues es mejor que no nos enteremos. Algunos, como te digo, Rich, pastilla roja, pastilla azul, ¿cuál tú tomas, no? Hay quien dice, no, pues la roja, no, por favor, yo no quiero más problemas, yo estoy bien así. Pero hay algunos personajes que vale la pena, pues aquí mencionarlos, que sí se tomaron la pastilla azul y decidieron entregar su vida a ello. ¿Qué tal? Punto. Maravilloso. Yo me estaba recordando ahorita una publicación que se ha vuelto ahí medio viral de alguien en Facebook respondiendo algo, no recuerdo qué, y dice algo así como, ojo, ojo mi gente, tengo amigo que trabaja, un amigo médico que trabaja para el gobierno y me dijo que el huracán tal, no sé cuál, este, está lleno de COVID, ¿no? Es agua con COVID. Y entonces lo que quieren hacer es infectarnos a todos con el huracán lleno de COVID, ¿no? Este, yo quiero retomar un poquito mi punto de hace un rato, y creo que Cristian Manzanilla también lo compartió por ahí. Eh, las teorías irracionales de conspiración tienen un propósito, ¿no? Aliviar la ansiedad y aliviar la incertidumbre, ¿no? Nada más creo que tenemos la responsabilidad de estar conscientes de eso para no propagar, ¿no? Información falsa y que ponga en riesgo además la salud, nuestra salud y la salud de los demás, ¿no? Dime. Es imparable eso, Rich. La verdad es que es la naturaleza del hombre generar narrativas, y hacen narrativas apegadas a los
lo objetivo, si quieres, ¿no? Científico, racional. Pero no, la tendencia también la gente a la irracionalidad, la magia, no sabes, no, eso no tiene límite. Sí, 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 sí. Oye, me gustaría leer algunos comentarios antes de Adelante. cerrar, porque por ahí hay Adelante. algunas recomendaciones. Sí, Daniel sí, sí, sí. Almeida, gracias por seguirnos, Daniel. Te extrañamos, ya hace mucho tiempo que no nos vemos físicamente. Dice, recomiendo El Presidente en Amazon Prime. La temática es el desarrollo de toda la puerqueza entre los presidentes de federaciones de fútbol pertenecientes a la FIFA, gente histórica como Havelange, Grondona, Blatter, cómo se otorgaron los mundiales, Copas América, y es un tema que lleva décadas y que Estados Unidos logró desnudar. Cabe resaltar en un acto de ardidos por no ganar el Mundial del 2022, bueno, la sede del Mundial, ¿no? Don Oye, Carlos Parra, dime. sí, sí. No, sí. Bueno, ya que tengo la palabra, también Daniel Almeida menciona este documental de Jeffrey Epstein de Netflix. Y la verdad, concuerdo con él, bastante malo, pero pues de alguna forma es como un documento de referencia para el tema del Pizzagate, que es otra de esas teorías. En el sector popular es como explotó una bomba ahí de interés porque destapó cosas así súper, súper gruesas que involucran a la cúpula de políticos y líderes y realeza de todo el mundo alrededor de una red de tráfico y de pederastía y de abuso sexual que involucra trillones de dólares, imagino, involucra artistas, o sea, es dentro de la teoría de conspiración, es una red que, así súper propagada, pero que también tiene sus elementos sumamente misteriosos, como la misma pues, convicción y muerte posterior de Jeffrey Epstein en una celda de máxima seguridad, ¿no? Entonces, por supuesto que da mucho para pensar. Sí, ahí está el documental de Netflix. De hecho, hubo un chiste que se repitió a partir de su muerte, porque además no se ha definido oficialmente que se haya tratado de un suicidio, de que a Jeffrey Epstein lo suicidaron, ¿no? Pues sí, eso tiene todo sentido del mundo porque hay gente tremendamente poderosa en sus listas, y claro que hay un montón de intereses de un montón de gente que no quería que este güey siguiera hablando, ¿no? Entonces, No, la libreta negra, famosa libreta negra, ¿no? Incluso tiene fotos con todo el mundo, ¿no? Lo cual no lo asocian necesariamente en este tipo de actos con ellos, ¿no? Pero sí está, pues hay muchos registros de vuelo, de pasajeros que visitaron su isla, en donde pues ahí tenía todas las libertades para hacer sus cochinadas. Entonces, pues ahí son vínculos como muy embarazosos, a ver hasta dónde llega la investigación, si se tiene el poder realmente para avanzar en esto. Y de eso hablábamos, ¿no? De esos poderosísimos sobre los cuales el tema de la justicia es para los demás, pero para ellos, quién sabe. sí. Don Carlos Parra dice, estoy leyendo El péndulo de Foucault y no es una lectura fácil, con un léxico complicado, pero que te roba la atención. Sí, así es Humberto Eco. Javier Martínez dice, algunas teorías conspirativas más mediáticas serían el hombre que no llegó a la luna, ¿no? Y que fue filmado en un set por Stanley Kubrick. Todo por montaje. Bueno, la Tierra es plana, pues también. Los terraplanistas me divierten un montón, ¿no? USA fue fundada por los masones con pruebas irrefutables en el billete de $1, o las Torres Gemelas fueron demolidas con precisión matemática, etcétera. ¿Quién más? Bueno, ya se leyó lo de Daniel Almeida y Jeffrey Epstein. Javier Martínez dice, la más reciente teoría de conspiración es que el coronavirus fue creado y soltado por China para dominar el mundo. Yo no sé si les haga falta eso a los chinos para dominar el mundo. Ok. Mira, Aide Martínez dice, ya que mencionaron a Julia Roberts,
con Erin Brockovich, ¿no? Recordé la serie Homecoming en Prime. Roberts es una trabajadora social que trabaja con exmilitares tratando de hacer su reinserción en la vida civil, pero hay muchas cuestiones psicológicas que te mantienen al filo de la silla. También recomendable con el tema de las conspiraciones, y que además esta línea con este personaje de Roberts solamente se mantiene en la primera temporada. En la segunda temporada es otra línea, y otra actriz y otros personajes, ¿no? Y Jimena Parra dice, sí, una de las teorías conspirativas es que la princesa Diana la mataron porque ella ya sabía de lo de la relación del príncipe Con la red de Andrés con la red de pederastía, ¿es cierto? No, y esto de la red de tráfico de personas y de abusos sexuales, o sea, han estado saliendo varios artículos y te digo, se van acomodando o como se van armando estas narrativas para votar finalmente un paradigma de defensa de que esto no existe. Pero hay muchos artículos que, pues, ya después de muchos años de gente que pues participó en estas redes, ¿no? Como esclavos sexuales de la élite europea. O sea, hay como una serie de artículos alrededor de documentando las experiencias de estas personas. Y pues mencionan que esas redes pues están totalmente vigentes y llegan hasta pues nuestros días, ¿no? Y con el paso del poder de Europa a los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, pues se vuelve como otro epicentro. Pero por supuesto, hasta ahora todo eso no ha alcanzado masivamente un reconocimiento, que mucho de eso todavía está en la teoría de conspiración conocida como el Pizzagate, que recientemente pues con esto de Epstein pues alcanzó todavía más visibilidad, pero también tiene su tiempo esa teoría, ¿no? Y, bueno, otras películas bueno, que mencionamos, la de Todos los hombres del presidente, ¿no? Para hablar de Nixon, y pues del Watergate. Es decir, era impensable que la evidencia de una investigación periodística pudiera votar a un presidente. O sea, eso nos habla un poco de un sistema, ¿no? Como un sistema que después de todo tiene su tenía su cierto balance, ¿no? No sé si se mantenga vigente todos estos este algoritmo, ¿no? De que suficiente evidencia puede hacer temblar y votar hasta un presidente. No sabemos si sigue así en Estados Unidos, podemos dudarlo de repente, pero para México, ¿qué tal para México? ¿Cómo está la justicia en México? Bueno, hay que pensar. No, el famoso cuarto poder no aplica para México, ¿no? La evidencia sobre los periodistas asesinados cada año en México es abrumadora, vergonzosa y putrefacta, ¿no? Bien, bueno, Adrián, creo que ya con esto vamos cerrando, ¿no? Pues muy bien, yo encantado, la verdad es que estuvo muy buena esta conversación. Pues quedan algunas como obras como en el tintero, pero la verdad es que sí estuvo muy bueno este recorrido. Películas bastante recientes que nos impactan, la verdad es que nos impactan a todos en lo social. Digo, ¿quién no usa redes sociales? ¿Quién no está así como muy... Está como, de repente estaba hablando algo con mi mamá y en mi WhatsApp, o digo, en mi Facebook me aparece un comercial, ¿no? Pues nos escuchan, nos espían, nos documentan. O sea, esto no es de todos los días. Realmente también hemos cedido un poco a esta parte de que, bueno, ¿qué puede pasar, no? ¿Cómo ves? ¿A ti te han espiado? Todo el tiempo, mi club de fans seguramente Bueno, tiene intervenidas mis líneas y mi GPS en el celular. Sí, pero ya estoy acostumbrado, ¿no? Lo tomo como un halago. pues muy bien, Rich. Me dio mucho gusto regresar a platicar aquí contigo. No, el gusto es mío. Te extrañaba
enormidades, mi vida no tiene sentido sin ti y sin estas conversaciones. Gracias, amigo. También siento lo mismo, siento lo mismo. Me da mucho gusto estar aquí platicando contigo, con todos ustedes. Gracias a nuestra siempre cariñosa y participativa audiencia. Saludos también a Jimena Parra, no mencioné, que por este tema del Pizzagate, a don Carlos, a Daniel Almeida. Me da mucho gusto verlos por aquí, a todos los que estuvieron pendientes en este tiempo que estuve fuera. Les agradezco mucho por sus mensajitos. Así que, pues bueno, ya estamos de regreso y pues la siguiente semana estamos decidiendo si hacemos una prueba para un día distinto. Entonces estaremos comunicándoles por nuestros medios habituales a través de Facebook y pues bueno, estaremos pendientes. Sí, un día o una hora distinta, ¿no? Ya que lo definamos, si va a suceder, seguramente lo pondremos ahí en la red, en la página del Círculo de Mérida, y por supuesto que también la temática. Gracias, Weman Guzmán, por los saludos. Qué bueno que nos estás viendo. Saludos, viejo. Don Carlos Parra, como siempre, aquí al pie del cañón. Gracias por vernos. Natalia Polanco, gracias por las flores. Saludos y un abrazo. Por cierto, feliz cumpleaños. Cumplió años, creo que ayer o antier. Ojalá que hayas pasado bien, aunque sea con estas condiciones extrañísimas de todo este maldito año coronavirus. Te odio, maldito seas. Ya acábate, por favor. Nos surge la vacuna. Ya, ¿no? Esperemos que el año pase y podamos volver un poco más a lo que éramos, pero mejorados, ¿no? En una versión mejorada, que nos contemplamos a nosotros mismos en el confinamiento y aprendimos a ser mejores personas para ser un mundo mejor. Me gusta ese discurso optimista. Conversaciones desde el desconfinamiento. Ahí va a ser en un locales así nocturnos, una ronda para irnos sacudiendo todo este 2020, ¿no? Muy bien, pues nada, gracias a todos. Pasen un maravilloso fin de semana. Nos estamos viendo por aquí la próxima semana. Y nada, Adrián, te dejo un abrazo y un beso en la boca. Qué bueno que me rasuré para que no te pique. Bueno, sabes que no se pueden combinar los bigotes, ¿no? Sería demasiada fricción. Y ya está. Muchas gracias a todos. Abrazo y un beso también para ti, querido amigo. Nos vemos la siguiente semana. Chao.